¿Recuerdas cuando fumaste tu primer cigarro? ¿Y recuerdas el por qué? En Diario de un joven adicto, yo te voy a contar cuándo y por qué me fumé mi primer cigarro. Para eso no nos vamos a ir a mi infancia como con el alcohol, sí nos vamos a ir a mi etapa de instituto. Yo empecé en instituto en tercero de la ESO, con 14 años creo. Y os voy a poner un poco en situación. Yo en mi último año de colegio sufrí acoso. Había una pandilla en el pueblo que cuando yo salía con mis amigos del colegio, cuando acababan las clases, y los veía por el pueblo, pues había un chico que él me acosaba. Me insultaba, me empujaba, siempre buscaba pegarme. Claro, yo le tenía miedo porque yo era un chico que no le gustaban los enfrentamientos, que nunca ha buscado pelea, que antes me he dejado dar un tortazo que lo he devuelto, la verdad. Y bueno, ¿qué pasó? En tercero de la ESO, cuando entré al instituto, ese chico iba a mi clase. Durante los primeros días y las primeras semanas de instituto, pues ese acoso seguía. Hasta que un día él vino a mí, creo que fue en el recreo o antes, no me acuerdo bien. Y no me acuerdo si fue riéndose o con un tono amenazante, me dijo que él no quería entrar a clase, que le acompañara. Y claro, yo le dije que sí, porque bueno, para mí era una manera de acercarme a él y de hacerme su amigo. Yo no quería pelearme con él, no sabía cómo, nunca he tenido ese valor. Y mi forma de acabar con ese miedo y esa angustia y ese acoso fue intentar hacerme amigo suyo, intentar acercarme a él. En esa mañana que no estábamos en clase, pues él me ofreció un cigarro y claro, yo le dije que sí, yo nunca había fumado. No sé si le dije que sí que había fumado antes o no, no me acuerdo. Sé que, bueno, a mí se me notaba mucho que nunca había fumado, no sabía tragarme el humo, no sabía hacer nada. Pero bueno, es lo que hice para intentar ser amigo suyo. Él se reía un poco de mí porque, ya te digo, no sabía, tosía, me sabía mal. Y es que yo el tabaco siempre había pensado que nunca lo probaría. Incluso con amigos míos del colegio que fumaron antes que yo, siempre les decía que no, que yo nunca iba a fumar, que era una costumbre, un vicio que no me sabía bien, no me olía bien. Pero por miedo, pues decidí que sí. No sé si lo decidí yo o fue el mismo miedo el que dijo, coge ese cigarro. Pero el miedo me pudo y empecé a fumar. Sí que me acuerdo que nunca fumé a diario, salvo en una etapa, mis 18, 19 años, que yo estaba en la universidad y sí que empecé a fumar un poco más. Normalmente yo el tabaco lo ligaba al alcohol, siempre. Cuando salía con mis amigos los fines de semana o entre semana y empezaba a beber, empezaba a fumar. Luego entre semanas, si no salía, no fumaba. Nunca fue un vicio que yo tuve entre semana o fumaba nada más despertarme y antes de dormirme también fumaba. Nunca fue así, pero sí fue un vicio que iba ligado siempre al alcohol y luego a otro tipo de drogas. Y el miedo, la inseguridad, el querer ser aceptado, fue el motivo por el cual lo fumé aquel cigarro. Más miedo que otra cosa, la verdad. Y luego eso fue una constante, porque con el alcohol también me pasó, con la cocaína y con otras drogas también me pasó, que yo las tomaba por ser aceptado en grupos sociales, por ser aceptado en sitios, por pensar que eso es lo que molaba, por pensar que eso es lo que era guay en ese momento. Yo no podía decir que no, también por miedo. En algunos sitios donde estaba, pues bebía por miedo o me drogaba por miedo. Y me hace pensar cuántas decisiones tomamos, yo personalmente, pensando que me lo estoy pasando bien o pensando que eso es lo que quiero hacer
que es súper divertido y realmente la razón oculta y principal es el miedo, la inseguridad y, y el querer ser aceptado socialmente. Eso, eso fue básicamente lo que me fue pasando durante esa etapa de adicciones y con casi todas las sustancias que probé, ese fue el motivo por el cual las probé. Y bueno, esta ha sido mi primera experiencia con el tabaco y un poco la reflexión de por qué empecé a fumar. Y en los próximos capítulos os iré contando ya mis primeras experiencias con otro tipo de drogas. En el siguiente en concreto os contaré mi primera experiencia con la cocaína. Un abrazo a todos.